La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, hermanos. El día de hoy hablaremos de un tema que da inicio al Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo es uno de los primeros libros que nos narra la vida de Jesús. En el Evangelio según San Marcos y San Lucas nos presentan a San Mateo como Leví, hijo de Alfeo. San Mateo, antes de su conversión, fue un publicano, es decir, un cobrador de impuestos para los romanos. Él mismo se narra en su Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, verso 9, y nos dice lo siguiente: cuando iba pasando por ahí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en un despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Incluso fue nombrado discípulo junto con los 11 y fue enviado a predicar en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Y dice de esta manera: y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó, que después de la muerte y resurrección siguió la predicación por medio de la tradición oral, que también es narrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versos 2 al 13. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. El Evangelio de San Mateo se destaca y divide en lo más importante. En los capítulos 1 al 4 relata infancia y comienzo del ministerio. Capítulo 5 al 7, discurso, sermón del monte, las bienaventuranzas, entrada en el reino. 8 y 9 relata 10 milagros que muestran la autoridad de Jesús, invitación a los discípulos. En el capítulo 10 nos muestra el discurso del misionero. En el capítulo 11 y 12 relató Jesús rechazado por esta generación. En el capítulo 13, discursos, 7 parábolas sobre el reino. Capítulo 14 al 17, Jesús reconocido por los discípulos. Capítulo 18, discurso, la vida comunitaria en la iglesia. Capítulo 19 al 22, autoridad de Jesús, última invitación. 23 al 25, discurso apocalíptico, calamidades, venida del reino. 26 al 28, relato, muerte y resurrección. San Mateo es presentado con un libro, pero cada uno de los 4 evangelistas tiene un símbolo especial, inspirado en la visión de los 4 vivientes que nos trae el profeta Ezequiel en el capítulo 1, verso 5, y que recoge el Apocalipsis capítulo 4, versos 6 al 11. En el Nuevo Testamento, por comenzar a narrar la genealogía humana de Jesús, a Mateo le corresponde el rostro humano del tercer viviente, Apocalipsis capítulo 4, verso 7. Por ello, un hombre alado en el símbolo de su evangelio, este simbolismo fue fijado por San Jerónimo. La liturgia aplica a San Mateo las siguientes palabras del libro de Esdras. Este maestro, muy instruido en la ley dada a Moisés por Yahvé, Dios de Israel, sobre él estaba la bondadosa mano de su Dios. Se había dedicado con todo su corazón a poner por obra la ley de Yahvé y a enseñar a Israel sus mandamientos y preceptos. Esdras capítulo 7, versos 6 al 10. Hermanos, les invito a ser como San Mateo y convertirnos de verdad y escuchar el llamado de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace mediante su palabra
que es vida eterna. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Hasta la próxima.